budismo, les he escogido para entrar estos dos que son símbolos, en cierto modo, del budismo, la bandera budista, en un centro llamado Ariyamarga Sangha. Luego veremos qué quiere decir Ariyamarga y qué es Sangha, que está en Las Palmas de Gran Canaria, y lo otro es del monasterio Daksankayu de Huesca. En un caso es esta bandera budista que crearon en el siglo XIX, me parece que fue cuando intentaron ofrecer alguna seña de identidad budista y crearon esta con estos colores. A veces el color este de aquí, que es más bien tirando a morado, lo pueden encontrar porque esta es muy específicamente tibetana, entonces lo pueden encontrar más tirando a naranja en otras que están más cerca del budismo del sur, pero es, digamos, que la bandera budista. Y esto que tienen ustedes aquí es la rueda del Dharma, que simboliza uno de los momentos clave en la vida de Buda, que es cuando hace la primera predicación, cuando pone en marcha la rueda del Dharma. Ahora lo veremos, la rueda del Dharma en el llamado sermón de Benarés. Son estos dos símbolos para entrar un poco en la religión. ¿Qué es el budismo? Pues la cuarta religión mundial en número de seguidores. Primero estaría el cristianismo, luego el islam, luego el hinduismo, y sería la cuarta. Y aunque las estadísticas para el pasado son muy difíciles de apuntalar adecuadamente, pues probablemente fue la primera religión mundial entre los siglos I antes de la era y el 11 de la era, más o menos. ¿Cuántos budistas hay ahora mismo? Pues es un verdadero problema, porque las estadísticas de China no son nada de fiar. Entonces ahí hay una horquilla que entre 300 o 500 millones. El Pew, que ya hemos utilizado en algún momento, este think tank americano que incluye estadísticas de religiones, nos dice que hay en torno a 488 millones de seguidores del budismo. Se correspondería al 7% de la población mundial. Pero los datos de Pew, como cualquiera otro de los datos que tengamos al uso, siempre nos van a plantear problemas. Y los problemas principalmente es saber cuánta gente en China actualmente se identificaría de alguna manera con el budismo. Y es, bueno, pues una pregunta abierta, es decir, que no sabemos cuánta es la población de seguidores del budismo. Otra característica del budismo: es una religión muy antigua, tendrá 2500 años. Hay un problema con la propia figura de Buda y las fechas de la figura de Buda, puesto que hay varias cronologías. Hay una cronología muy tardía que han seguido algunos eruditos japoneses, que plantea la vida de Buda en un siglo V antes de la era final, y las cronologías tempranas que han seguido muchos tradicionalmente, que plantean un siglo VI. Y bueno, pues hay serios problemas para compaginar unas con otras, y en ese contexto compaginar los concilios budistas, que cabrían mal en algunas en la cronología más corta, cabrían mal. Pero en todo caso, una religión que tiene, pues eso, 2500 años de antigüedad, y en esos 2500 años no ha tenido un núcleo que ostentase la representación general del budismo, sino que se ha dividido desde relativamente pronto en múltiples escuelas, múltiples caminos. Además, el propio budismo produce esos caminos desde el momento en que un término clave que lo tienen ustedes aquí, upaya, que se podría traducir como medios hábiles. Upaya se puede leer como upaya, medios hábiles con los que, por ejemplo, Buda explicaba sus doctrinas a sus discípulos.
medios hábiles por medio de los cuales un maestro expone a sus discípulos sus puntos de vista y que adapta a la sensibilidad y a las capacidades de cada uno. Pero también se puede ver Upaya como medios hábiles para propagar la propia religión. Y no solo de persona a persona, no solo de maestro a discípulo, sino también en lugares, en ámbitos. Entonces hay ciertos ámbitos en los cuales el budismo, adaptando estas maneras, pues ha tomado las características de una religión o las características de otra, y eso es muy característico, muy normal en el budismo. Incluso, como vamos a intentar pensar sobre el budismo en el mundo alrededor nuestro, el budismo en el que podríamos llamar el mundo occidental o extraasiático, pues la capacidad que está teniendo el budismo para ofrecer elementos a la hora de pensar su adaptación a este mundo de fuera de Asia, a este mundo moderno, y caracterizarse como una religión que parece que no está estigmatizada desde la modernidad, sino todo lo contrario, es una religión que pudiera parecer que se adapta al mundo moderno. Surge en la India, pero ahora en la India no hay casi budistas. Surge en la India, en cierto momento desaparece de la India, pero había tenido una expansión fuera de la India, una expansión asiática por toda Asia, y en el último siglo ha penetrado también en el mundo occidental de un modo bastante fuerte. Y lo que está ocurriendo también con el budismo es que ha penetrado en el mundo occidental, y algunas de las formas de entender el budismo del mundo occidental, a veces se le llama eso nuevo budismo, pues algunas de esas formas han tenido ida y vuelta, es decir, que están influyendo, las formas de entender el budismo en el mundo occidental están influyendo también en los ámbitos asiáticos. Entonces, bueno, pues que ha terminado produciendo una multiplicidad de puntos de vista, de escuelas variadas, y como les digo, no hay ninguna que sea reconocida como la que tiene la doctrina pues aceptable comúnmente, es decir, que no hay un camino budista que una de las escuelas estime que lo desarrolla del modo más adecuado y más cercano a lo que pudo haber sido el budismo más antiguo. Bueno, que algunas de esas escuelas sí lo estiman, por ejemplo, las escuelas del budismo del sur sí estiman que ellas tienen el mensaje más cercano al Buda, pero las demás, muchas de las otras escuelas no les reconocen tal asunto. Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta. Gran diversidad de manifestaciones, tanto en la historia como en territorios diversos, tanto en el tiempo como en el espacio, del budismo. ¿Cómo pensarlo? Pues ahora lo que les estoy dando es unos cuantos datos en relación con el budismo en el presente. Y el budismo en el presente generalmente se mira dividido en digamos que cuatro bloques. Lo que se llamaría, 3 bloques tienen que ver con Asia y con lugares de Asia donde se ha desarrollado, el budismo del sur, el del norte y el del este, y el 4º bloque tiene que ver con este nuevo budismo, este budismo en Occidente, ¿no? El budismo del sur, y vamos a ver un poco cada una de las orientaciones budistas estas, cuánta gente se adhiere o está en ese entorno, ¿no? El budismo del sur, primera característica, algunos de los países en los cuales se desarrolla el budismo del sur es la religión principal, o casi en algún caso muy cercano a ser la única religión que hay, la religión con mayor peso. Entonces, pues se ha cargado fuertemente de etnicidad específica de estos lugares, ¿no? El budismo del sur principalmente es una escuela específica dentro de ese budismo que se llama la escuela Theravada. Para ellos es la escuela más antigua, según su punto de vista, la escuela más antigua, la que, según ellos plantean que tiene los textos más antiguos, el llamado Canon Pali, los textos más antiguos del budismo. Eso es lo que ellos reivindican, y la más cercana a las materializaciones de la India,
la más cercana lingüísticamente también, el canon Pali, está en lengua Pali, no es la lengua en la que predicó Buda, a pesar de lo que digan los del Theravada, que dicen que Buda hablaba en Pali. El Pali es una simplificación del sánscrito, una forma simplificada del sánscrito. Buda debía de hablar una lengua local del norte de la India, que a lo mejor se parecía algo al Pali, también una especie de simplificación del sánscrito clásico, pero no es la misma. Es decir, que ya ha habido una acción de traducción. Aunque sea una acción de traducción entre dos lenguas muy hermanadas, que lleva a que los conceptos sean tan parecidos que casi suenan igual. Por ejemplo, un concepto clave en el budismo, que es dharma. Dharma es, como se dice en sánscrito, dhamma, como se dice en pali, es decir, está muy, muy cerca. Hay pequeñísimos cambios de letras. O, por ejemplo, karma, por ejemplo, es igual, o sea, se dice de la misma manera. Y otras palabras, pues las palabras en pali están muy cerca de las palabras en sánscrito. Pero de todas formas, quédense con primera idea, y es que ya ha habido una acción de traducción, porque Buda no escribió nunca. No se asocia con él ningún escrito que no sea intermediado por alguien que lo vehiculó posteriormente. De hecho, los documentos que más cerca estarían de sermones de Buda, todo lo que aparece en lo que es los Nikaya, ¿no? Dentro de este canon Pali, pues toda una serie de textos que son sermones divididos, pues están divididos, además el Nikaya está dividido en si son extensos, si son medios o si son cortos, ¿no? Y cómo hablan de Buda, pues dicen, no dicen, no es Buda el que escribe, sino lo plantean como he oído que el Buda o el Tathagata, o con la terminología que utilicen en cada texto, dijo tal cosa. He oído que el oído es el vehículo por medio del cual se conocen las palabras de Buda. Entonces, claro, ya les digo, hay una traducción, que es la traducción de la lengua en la que hablase al Pali, en el caso del canon Pali, no les digo ya en el caso del canon tibetano o del canon chino, en que hay una traducción al tibetano o una traducción al chino, que son lenguas completamente alejadas del sánscrito respecto de la cercanía que tiene el Pali, ¿no? Pero ya hay una doble traducción, la traducción del que oyó y escribió, y la traducción posterior de lo que se escribió en la lengua que fuera, esa en la que hablaba Buda, y su plasmación en Pali. Intermediación de puntos de vista, de criterios, es decir, de agendas a la hora de mostrarnos qué es lo que ellos estiman, quienes nos transmiten esos textos, estiman que dijo Buda. Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta. ¿Cuántos serían en el contexto este del budismo del sur? Que se le llama así porque son los países del sur, al sur del subcontinente indio, principalmente donde se ha desarrollado de modo más antiguo la escuela, es en Sri Lanka, pero da el salto a la zona de Tailandia, Birmania, esa parte del Asia. Budismo del sur, 150 millones más o menos estarían en el entorno de estos países. Donde más en porcentaje hay, Tailandia, Birmania, que están entre los 80 al 90%, un poco menos en Sri Lanka, porque hay una población importante hinduista y además también musulmanes, etcétera, pero en Sri Lanka están en torno al 70%, Camboya también un porcentaje alto, Laos también un porcentaje un poco menor, pero en esa línea. Ese es el budismo del sur. Y luego hay budismo del sur también en la India. Aunque antes les dije que el budismo desapareció de la India. Desapareció.
causas diversas, las invasiones musulmanas, los cambios de puntos de referencia en el propio budismo, que ahora también los veremos, cambios en las maneras de socializar también el propio budismo. Muy importante fue la ruptura el fin de los grandes monasterios que había en el norte de la India, que atraían a gentes para estudiar de toda Asia, y fueron destruidos sistemáticamente, pues, finalmente por los musulmanes, ¿no? En la penetración que hacen en la llanura indogangética. Y eso hace que desapareciese el budismo de la India. Pero ha vuelto por dos caminos, y uno de ellos es del budismo del sur. Uno de ellos es una forma de budismo entroncado con esta escuela Theravada, que es una de las 30 quizá escuelas de esta forma de las que se tiene constancia, y que en la actualidad solo ha resistido el paso del tiempo esta, ¿no? Y a veces se tiende a pensar la totalidad como el Theravada, y el Theravada es una de las formas, pero hubo otras distintas formas de este budismo que ahora lo denominaríamos del sur, ¿no? ¿Y quiénes han sido? Pues los llamados budistas Ambedkar. Los budistas Ambedkar también los hay en España, y tienen registrado en el registro de entidades religiosas del gobierno español, tienen registrado un grupo ya. ¿Quiénes son? Pues son los seguidores de un político de la India, Ambedkar, que era Dalit o paria, y que optó por el budismo como su religión clave, al buscar qué religión le podía convenir dentro del elenco que ofrecían las religiones del mundo. Estamos hablando desde del año 1956. Ahora que habría en torno a 9 millones de seguidores de este budismo Ambedkar, principalmente en Maharashtra, en el estado de la India de Maharashtra. Lo que buscó Ambedkar, no se encontraba a gusto ni él ni muchos de sus seguidores con el estatus que le ofrecía el hinduismo, siendo de la casta que era, o de la no casta que es ser paria, ¿no? Estar fuera del modelo de castas, y entonces buscó una religión que fuese de la India, que no fuese una religión extranjera, una religión de la India, y encontró en el budismo el camino. Pero como ven, pues 9 millones en los 1.000 millones que hay hinduistas, o en los 1.200 millones que hay en general en la India, pues es un porcentaje pequeño. También en la India hay seguidores del budismo del norte, que es la segunda forma de budismo ahora mismo en el mundo. Budismo del norte, que es el budismo, se le llama tibetano, o una de las denominaciones es Vajrayana, ¿no? El budismo Vajrayana o budismo tibetano, el budismo del norte. Está al norte de la patria de Buda y del lugar donde desarrolló su predicación, que fue el norte de la India. Pues esto está al norte en el mundo del Tíbet, ¿no? Bueno, Tíbet, Nepal, el 10% de la población sigue esta forma de budismo. En Bután el 75%, el propio rey y bueno, la sociedad butanesa está impregnada totalmente de budismo. Tíbet, con todos los problemas de la sinización del Tíbet, pero hay un cierto, 2 millones todavía, 2 millones y medio, las estadísticas son muy difíciles, frente a toda una buena cantidad de Han, de chinos de etnia Han, introducidos en el Tíbet, pero bueno, pues es todavía, digamos que una de las grandes patrias del budismo del norte. Y el norte de China, que hay también un cierto número, en Mongolia, que es la forma principal de religión, es el Vajrayana, el budismo del norte en Mongolia, y luego en algunos lugares de Siberia, de Rusia, pues Tuva, Buriatia, Kalmukia, Tuva y Buryatia son lugares en los cuales hay un desarrollo muy notable del budismo del norte, de este budismo Vajrayana. Budismo del norte. Y luego tenemos el budismo del este, lo que se llamaría budismo del este, China, Japón, y ahí es donde los números son tan dificultosos. Y aquí les pongo China, 105 de 1200,
y algunos suben muchísimo el listón y ponen quizá 200, quizá 300, no se sabe. Pew dice que 250 millones de miembros de la República Popular China serían budistas. Bueno, luego está Vietnam, las Coreas, Taiwán, Japón, que es un gran país budista con los problemas que tiene Japón. Japón, ¿qué ocurre con Japón? Que hay doble adscripción en muchos casos y salen más japoneses que la suma de budistas y sintoístas juntos, ¿no? Entonces, eso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay muy claramente la doble adscripción, y ahí en el caso japonés es muy característico. Entonces, bueno, pues aquí les he puesto algunas de las escuelas de Japón. Una de ellas es la Tendai, que es tierra pura. Luego hablaremos de un poco de esa escuela, la escuela de la tierra pura. En el entorno de las escuelas que siguen al monje Nichiren, que es un monje medieval japonés que propuso un budismo muy peculiar, que ahora ha tenido un cierto desarrollo global, pues por ejemplo con los grupos que en España tienen un cierto peso y en el mundo occidental, que es Soka Gakkai. Soka Gakkai, y también la forma asociada en el pasado a Soka Gakkai, pero que tuvieron una ruptura muy dura en los comienzos de los 90, que es Nichiren Sosu. Pero bueno, el budismo del entorno de la predicación de Nichiren, que tiene muchas escuelas y pues estaría en el entorno del 30% de los budistas japoneses en ese contexto. Shingon, que es un budismo esotérico, el 10%. Otras formas de tierra pura, 18%. Nara, que es un budismo, ya estamos con el 4%, un budismo muy japonés antiguo, y el Zen en torno al 8%. Aquí nos va a resultar interesante el Zen, porque el Zen ha tenido un peso y una importancia, y sigue teniéndolo, en las formas de entender el budismo en Occidente. El Zen ha sido una de las formas en que ha entrado el budismo en Occidente. Y bueno, pues aquí tienen ustedes algunos porcentajes de otros países: Malasia, Indonesia, Singapur, etc. Y luego tenemos el siguiente contexto, sería el nuevo budismo. El nuevo budismo, hay una cierta dificultad en las estadísticas, luego las vemos un poco, ¿no? Y también en el caso del nuevo budismo ya no es un budismo étnico, ya no es un budismo que se hereda de padres a hijos, sino que es un budismo muy formado por gente que podríamos denominar conversa, es decir, que ha optado por el budismo como su religión, pero que no provenía de esa religión, ¿no? Y también aquí encontramos que el budismo ofrece unos elementos muy peculiares a la hora de lidiar con esto que podríamos llamar las creencias líquidas, estas del mundo de la hipermodernidad, de este mundo postindustrial en el que estamos, ¿no? Creencias líquidas que no son fuertes creencias, y que en algunos casos alguna gente que estaría en este contexto del budismo en los países occidentales, pues dirían que no son religiosos. Pueden presentarse como no religiosos, y pueden optar por un binomio que choca, ¿no? Que es espiritualidad frente a religión. En muchos casos te plantea que son espirituales pero no religiosos. Tienen una percepción de lo que es la religión muy estigmatizada, y en cambio le dan una gran fuerza a el contexto de lo espiritual frente a lo religioso, ¿no? Bueno, ¿qué nos encontramos así de principio? Pues en estas formas de budismo, que ya hemos visto que en la primera tiene un canon de escrituras, que es el canon Pali, el Tipitaka, también se le llama así, los 3 cestos, el Tipitaka, el canon Pali. La otra forma, el budismo tibetano, tiene el canon tibetano, que también son una enorme cantidad de textos. Algunos o muchos de ellos son textos propios tibetanos, y otros muchos son traducciones de textos de la India.
y en algunos casos traducciones de textos de los cuales se tiene también una versión en el canon Pali, pero al tibetano. Y luego tenemos el budismo del este. Detrás estaría el canon chino, que es también muy destacado y tiene múltiples traducciones, en este caso a la lengua china, de textos del sánscrito y textos del budismo de la India, ese budismo que desapareció. Y desapareció la patria de todos esos grandes textos que había en los monasterios, algunos de ellos con decenas de miles de estudiantes, como el más famoso es el monasterio de Nalanda, que era el equivalente a una universidad, ¿no? lo que había en Nalanda. Entonces, diferentes puntos de vista detrás de cada uno de esos cánones, ténganlo en cuenta. Diferentes puntos de vista. El budismo del sur, con unos planteamientos que ahora, si nos da tiempo, vemos un poquito más. El budismo del este, con unas que en eso se parece. El budismo del este y el budismo del norte, digamos que entroncan en puntos de vista comunes, que a veces se denomina Mahayana, su forma de entender las cuestiones. El Mahayana frente a el Theravada como última escuela que ha quedado de otra orientación, que a veces se denomina, con todos los problemas que derivan de llamarla de esa manera, Hinayana, a veces, porque Mahayana quiere decir gran vehículo de progresión y Hinayana quiere decir pequeño vehículo de progresión. Entonces, claro, a los que les dicen que son Hinayana, pues evidentemente no les hace ninguna gracia que les denominen pequeño frente a otros que se autodenominan grande, porque claro, el nombre se lo dieron los del Mahayana a los del Hinayana, dando a entender que la forma Hinayana estaba superada, es decir, que las escuelas estas, de las cuales terminó quedando solo la Theravada, eran, que quiere decir la escuela de los ancianos, ¿no? la escuela de los antiguos, pues sería una forma superada de budismo, ya para que vean un poco también los choques y los problemas. El budismo, primera pregunta de estas del millón cuando trabajamos con el budismo y nos encontramos con ese choque. ¿Es ateo? ¿Es ateo el budismo? Pues algunos de los seguidores así lo mencionan, así lo dicen, así se denominan. Aquí tienen a Stephen Batchelor, que como ven va vestido de maestro budista y con una estatua detrás, es decir, como si fuese un líder religioso estándar, digamos, pero sus libros, pues la confesión de un ateo budista, esta de aquí, budismo sin creencias, después del budismo, repensar el Dharma para un mundo secular, en fin, todo, como ven que están traducidos a nuestra lengua todos ellos, y directamente plantean budismo ateo. O en este caso es un grupo que se llama budismo secular contemporáneo y pragmático, y lo encontramos está en Barcelona, es decir, esto es un grupo que está en funcionamiento ahora mismo, y lo que hacen es, en cierto modo, redefinir el punto de vista. La clave ya no es seguir rituales, que sería algo más relacionado con las características de la etnización del budismo, de los budismos étnicos, sino planteando pues que el foco tiene que centrarse en la práctica. Aquí vamos a ver qué es lo que plantean. Bueno, hablan un poco al principio de la necesidad de redefinir lo que es el budismo en el mundo contemporáneo. Dicen el budismo secular, también referido como budismo ateo, budismo agnóstico o laico, ya ven las palabras que están empleando, es una forma emergente de ver el budismo que aborda esta tradición desde una perspectiva actual y crítica, y entonces pues dice, el enfoque se caracteriza a grandes rasgos por poner a un lado las creencias puramente metafísicas, nociones como los diferentes reinos de existencia o la reencarnación, es decir, ponen en entredicho el modelo de reencarnación o renacer, que sería más correcto desde el punto de vista del budismo, ponen en entredicho eso,
los reinos de existencia, o sea, el Baba Chakra, la representación de los 6 reinos de donde se produce el renacer, todo eso lo ponen en duda. De hecho, están planteando que después de la muerte no habría nada de eso, ni habría renacer, ni habría renacimiento, ni habría reencarnación, ni nada de eso. Y dice, en pro de él, un énfasis en la praxis, concibiendo el budismo no como algo en lo que creer, sino algo que hacer. Algo que hacer. Asimismo, el reto consiste en actualizar el Dharma, entre paréntesis, la enseñanza del Buda, sin reducirlo a una mera tecnología o reducción del estrés, encontrando una voz que recoja las cuestiones éticas y existenciales de la sociedad moderna. Pues dense cuenta qué es lo que está directamente planteando este grupo. Un budismo laico, un budismo directamente ateo. Entonces, vamos a intentar, finalmente, ¿qué es ser budista? ¿No? ¿Qué es la pregunta esta? ¿Qué es ser budista? Pues por lo menos es esto, es la toma de refugio. La toma de refugio, y aquí tienen un ejemplo de toma de refugio del centro que sigue al monasterio que antes les he citado, Daksan Kayu, este monasterio que está en Huesca. Pues en este centro, dado por un lama muy famoso que murió hace unos meses, bueno, un poco más, un año y pico, que fue el lama Jinpa. ¿Y qué es tomar refugio? Pues es lo que caracteriza al voto budista. En sánscrito, Triratna, 3 joyas. El voto budista, el entrar, el identificarse como budista es haber aceptado, haber tomado refugio, que es así como se llama, haber tomado refugio en las 3 joyas. Y las 3 joyas, esto sería lo común para todos los budistas. Todos los budistas se reconocen en torno a estas 3 joyas, que son Buda, que puede ser ejemplo para unos, y puede ser un ser sobrenatural y cósmico en sus características para otros. Eso depende de la escuela y depende de la orientación. Ciertas orientaciones plantean que existen seres budas y otros seres, luego lo vemos, bodhisattvas, etcétera, que son seres pues de características sobrenaturales. Serían algo parecido a los dioses de otras orientaciones. Pero hay otros que plantean que Buda sencillamente es un ser humano que ha sido un ejemplo para todos en el camino ese de sentarse a meditar y conseguir liberarse de las constricciones de la vida. O sea, fíjense, todos se reconocen en torno a Buda, pero entienden Buda de maneras diferentes, como pueden ver. Dharma, que antes han visto cómo lo definía. Dharma sería el correcto modo de comprender, vivir y ser que surge de las enseñanzas de Buda. Cumplir el Dharma budista es vivir correctamente, comprender correctamente y actuar correctamente y ser correcto en cómo se posiciona uno en el contexto de la vida, en el contexto de la vida fenoménica. El término que se utiliza es samsara. Samsara es el mundo, tal y como, con todas sus constricciones, ¿no? Entonces, Dharma es la posición correcta respecto del mundo que proviene de las enseñanzas de Buda, del Dharma del Buda, de eso que empezó funcionando, la rueda de Dharma que antes les hablaba, que se puso en marcha con el sermón de Benares de Buda. Y luego Sangha. El tercer refugio es Sangha. Sangha es la comunidad de budistas y es un apoyo para todo budista, la comunidad. Entonces, el ser budista es haber tomado refugio y decir que tomo refugio en Buda, tomo refugio en el Dharma, tomo refugio en el Sangha. Entonces, bueno, pues este es el planteamiento. Triratna, las 3 joyas en las que se basa el budismo, las 3 joyas. ¿Qué nos encontramos? Pues que es una vía muy... claro, lo miramos desde los ojos de lo moderno que hay aquí, pues una vía muy enfocada en lo individual, muy enfocada, es muy moderna, es una vía personal, es la vía de una persona, la vía del Buda, que se puede
tomar como ejemplo para cada cual, ¿no? Un planteamiento muy relacionado con una experiencia personal del despertar, que es lo que... Buda es un epíteto, Buda es el despierto. Buda es el despierto. El nombre que parece ser que tenía ese personaje antes de despertar y que se le llamase el despierto, que se le llamase Buda, pues era Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, ese sería el nombre. A veces se le llama Sakyamuni, o sea, el sabio del clan de los Sakya. Entonces era un personaje de un clan específico del norte de la India, los Sakya, y su nombre era Siddhartha Gautama. A veces aparece Gautama, es la diferencia entre el sánscrito y el pali. En pali es Gautama. Entonces, ¿qué hizo? Pues por medio de esa experiencia personal del despertar, superar las constricciones de la vida común. Y la meditación es básica en la gran mayoría, en el enorme porcentaje de formas de entender el budismo. La meditación como elemento para entender el mundo tal y como es. ¿Qué es lo que contó en el sermón de Benarés? En este sermón que puso en marcha la rueda del Dharma. Pues que el sufrimiento, dukkha, el sufrimiento, es la clave de la existencia. Que las causas del sufrimiento, las causas del dolor, es la imperfección del mundo. El mundo es imperfecto. Son las llamadas cuatro nobles verdades. El sufrimiento es universal. La causa del sufrimiento, ¿cuál es? El deseo, la sed, trishna, la sed de volver a vivir, de buscar el placer, de permanecer en un mundo de impermanencia. La idea es que el mundo es impermanente, y como es impermanente es imperfecto y por tanto está basado en el dolor, esa es la idea, en el dolor. Y el deseo se manifiesta por medio de tres venenos terribles que son el apego, el apegarse, la ignorancia, la ceguera y el odio. Y entonces ese digamos que es la mezcla que lleva a un mundo de sufrimiento. Y todo deseo provoca actos, karma, y por tanto hace que se ponga en marcha esa rueda del renacer, y por tanto suprimir el sufrimiento, suprimir el deseo. Esa es la clave. Liberarse del karma es liberarse de samsara, el mundo fenoménico y sus leyes. ¿Y el camino cuál es? Pues lo que ese camino desemboca en el nirvana, que es o en pali nibbana en pali, nirvana en sánscrito, que es la meta del budismo, que como no se ha definido nunca adecuadamente, el propio Buda, lo que se llama el silencio del Buda, es que Buda nunca definió ciertas cosas, nunca las definió. Por ejemplo, nunca dijo si los dioses existían o no existían, por lo menos lo que se transmite por sus discursos. Tampoco nunca dijo cómo era nirvana. Como máximo, lo que dijo fue como que no es nirvana, pero no que es nirvana. Es decir, se acerca a todo esto por una vía negativa y en algunos casos directamente por el silencio. Por ejemplo, en el tema de los dioses dice, no son importantes los dioses para conseguir la liberación, conseguir el despertar, y por tanto, ¿para qué preocuparse? O sea, este sería el camino, ¿no? ¿Qué es nirvana? Pues si hay que definirlo de alguna manera, la extinción del deseo gracias a un acto de sabiduría. Ese sería el procedimiento. ¿Y cómo se consigue? Por medio de esto que se llama Arya Marga, el camino ario, el camino noble, el noble sendero óctuple, que se basa en todas estas cosas que les decía antes: comprender de modo adecuado, pensar de modo adecuado, que eso lleva a potenciar la sabiduría, hablar adecuadamente, actuar adecuadamente y vivir de un modo adecuado, que es la conducta correcta, y el esfuerzo, que es esfuerzo meditativo, la atención justa y la concentración justa, que tienen que ver con todo lo que sería el nivel de samadhi en este noble sendero octuple, es decir, la disciplina mental y la meditación. Este es digamos que en resumen, la clave de lo que todo budista aceptaría, aunque ya se han dado cuenta que ciertos budistas, como los que hemos visto antes, estos del budismo secular, ponen en duda lo de el asunto de la rueda del renacer. Es decir, ponen en duda que se vuelva a renacer.
Porque claro, un elemento clave en el pensamiento budista es Anatman. Anatman en sánscrito y Anatta en pali. Anatta, que es la negación de Atman, la negación de que haya un principio, bueno, Atman, el alma, un principio que perdure más allá, en el que radique la verdadera identidad. Una duda sistemática respecto de esa tú eres eso, ¿no? que plantea en el hinduismo, que en realidad el cuerpo no es, sino es donde radica la perfecta identidad y la parte sobrenatural del ser humano, etcétera, etcétera, que es lo que plantea en el hinduismo, sería en Atman. Los budistas niegan Atman por entonces niegan, en cierto modo, a veces se lee Anatta o Anatman como la negación del ego. Entonces, bueno, pues ahí funciona una posición que tiene mucho que ver con la posición respecto de lo que era el pensamiento de los brahmanes del momento, ¿no? Del surgimiento del budismo. Finalmente, todo esto cómo va cuajando, pues en una multiplicidad de escuelas que entienden las cosas de manera diferente, que entienden la figura de Buda de manera diferente, que entienden la disciplina mental de manera diferente, que entienden la conducta ética, Shila, la conducta ética de manera diferente, y que ven las cosas de modos distintos, ¿no? Y intentando hacer una síntesis para, pues tradicionalmente se ha planteado que habría 2 modelos o 3 modelos. Ya han visto antes que les he asociado el budismo tibetano, el Vajrayana, y el budismo del este, se los he asociado con las sensibilidades del Mahayana frente a este otro modelo. En realidad son 2, 3 modelos. ¿Por qué? Pues porque el Vajrayana tiene unas características específicas, es una forma de budismo con una gran impregnación del tantrismo, y entonces pues para algunos es un camino, y entonces habría 3, pero quédense con la idea de que en realidad las fuertes diferencias en puntos de vista pues están entre Mahayana y los que había antes del surgir del Mahayana. Aunque el Mahayana plantea lo siguiente, y es que existió desde siempre. Tiene la teoría del conocimiento oculto en la que se basa el Mahayana, que plantea que el Mahayana lo predicó Buda desde el primer momento. Lo que pasa es que Upaya, medios hábiles, solamente se lo predicó a algunos que lo mantuvieron en secreto porque no estaba la gente preparada para ese tipo de camino, y surgiría pues después, siglos después del propio Buda. Claro, esto es, dése cuenta cómo es una reelaboración para plantear que el Mahayana está ya en la raíz del propio budismo. Pero esas, los de la otra sensibilidad te dirían que todo eso es un disparate, claro, porque de hecho hubo una fuerte ruptura entre unos y otros, ¿no? ¿Quiénes son los unos? Pues la escuela que nos ha quedado, ya ven que es el Theravada. Con los problemas de llamarlo Hinayana. Si lo llamamos Theravada, el problema es que resumimos 30 o 40 escuelas en una sola, la que ha quedado ahora. Y tenían pues diversas formas de entender las cosas en esa orientación antes de que el Mahayana tomase auge, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver un poco, muy rápidamente, algunas características del Theravada. El Theravada, ¿cuál es la clave? La sabiduría, lo que hemos visto antes. La sabiduría, que es lo que determina la diferencia entre lo real y lo ilusorio. ¿Y quién alcanza la sabiduría perfecta? Pues el Arhat, que es el ideal del Theravada. El monje perfecto, liberado de todas las pasiones y capaz, al morir, de realizar la extinción completa, lo que se llama el Maha Parinirvana. Bueno, el Parinirvana, porque en realidad Maha Parinirvana se refiere a la propia figura de Buda. Luego veremos alguna representación del Maha Parinirvana, de la extinción en Nirvana del propio Buda, ¿no? Entonces, ahí estaría la clave.
alcanzar el nirvana. ¿Por medio de qué? Por medio de disciplina monástica, por medio de el cumplimiento estricto de los votos, etcétera, ¿no? ¿Qué plantea el Mahayana? Que es más tardío, desde el punto de vista de la mirada de los historiadores, dicen es más tardío. Como hemos visto antes, la propia caracterización de la interior de los textos del Mahayana dice no, somos tan antiguos como, o incluso somos más antiguos. Entonces, es más tardío, plantea la importancia, le dan una gran importancia, muchas de las escuelas del Mahayana le dan una enorme importancia al concepto de vacuidad, de sunyata, insustancialidad o vacuidad. Entonces, claro, eso ya permite determinar, discriminar entre lo que se llama verdad suprema y lo que se llama verdad aparente. Entonces, la importancia de la vacuidad en el pensamiento del Mahayana pues llevó a múltiples derivaciones que ahora veremos alguna de ellas. Y luego el ideal no es solo el arhat, que existe también el arhat o arhant en sánscrito, arhat es en pali, el arhant en sánscrito, sino el bodhisattva. Pero el bodhisattva, que es otra vez sánscrito, bodhisattva es sánscrito, en pali se dice bodhisatta. Bodhisatta existe también en el pali, pero se caracteriza con ciertas diferencias, donde se desarrolla enormemente la idea del bodhisattva y el valor del bodhisattva es en el Mahayana. El bodhisattva es la persona que accede a la liberación, perfectamente podría acceder a la liberación, pero acepta no morar en nirvana para ayudar a los demás seres vivos, desarrollando un elemento fundamental en el pensamiento del Mahayana, que es la compasión. La compasión por todos los seres sentientes, es decir, en realidad no solo los humanos, sino los animales, todos los seres sentientes, compasión hacia todos los seres, ¿no? Aquí tienen un texto en que lo plantea el voto de Bodhisattva: tomo sobre mí el peso de todo sufrimiento, lo soportaré, no temblaré, no me asustaré, no desistiré, sea cual sea el esfuerzo, llevaré la carga de todos los seres. He hecho votos de salvar a todos los seres, he de redimir a todos los seres vivos de los terrores del nacer, el envejecer, el enfermar, de la muerte y el renacimiento, de las secuelas de la ignorancia. Entonces lo que se plantea es que hay ciertos seres que podrían haber entrado en nirvana, es decir, que estarían liberados, serían como Budas, pero que prefieren seguir en el mundo, volver al mundo. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Pues una multiplicación de seres sobrenaturales, de estos bodhisattvas, de estos Budas, que los encontramos por todas partes, en algunos casos ya incluso materializados como personas, ¿no? Se complejiza enormemente la teoría que existe, muy probablemente con un cierto desarrollo en el budismo que hemos visto antes, que conocemos por escuela Theravada, pero en otras escuelas también se desarrolla la idea de los tres cuerpos búdicos. El término en sánscrito es trikaya, tres cuerpos. Los tres cuerpos búdicos. Los tres cuerpos búdicos aquí serían el cuerpo de Dharma, o sea, el Dharmakaya, que sería la realidad última o la naturaleza de Buda que está en todos los seres, el cuerpo de deleite o Sambhogakaya, que tiene la capacidad de producir reinos búdicos o tierras puras. Entonces estos bodhisattvas y estos budas, que de repente son un número enorme, pueden ser un número enorme, de repente hay muchos antes del nacimiento del propio Buda histórico, al que se denomina Buda Sakyamuni. Entonces el Buda Sakyamuni es un Buda histórico y antes hubo muchos otros Budas y habrá muchos otros Budas en el futuro, y especialmente el Buda que será el gran Buda del futuro, Maitreya en sánscrito, Meteya en pali, ¿no? El gran Buda que vendrá y que restaurará de nuevo el Dharma. Entonces, bueno, pues ya ven cómo de repente el budismo pues empieza a convertirse en una religión, en estas formas, una religión dotada de una enormidad de seres sobrenaturales que están desde los orígenes hasta el mismo presente. Entonces, en la teoría de Trikaya de los tres cuerpos búdicos, en el Mahayana,
cuerpo del Dharma o Dharmakaya, cuerpo de deleite o Sambhogakaya, creando esas tierras puras. Entonces, lo que puedes hacer, estas formas de budismo que se llaman budismo de la tierra pura, lo que hacen es que tú lo que tienes que hacer es, por medio de la devoción, una devoción hacia el Buda. La tierra pura más famosa es la del Buda Amida o Amitabha. El Buda Amitabha, tú rezas al Buda Amitabha, y el Buda Amitabha, por el poder de su fuerza sobrenatural, te lleva en el momento de la muerte a su reino, a su tierra pura. Y gracias a su cuerpo, a su Sambhogakaya, ha creado reinos puros, y te lleva a ese reino. Amitabha es el Buda de Occidente, entonces te lleva a su reino, a su tierra pura, y ahí moras hasta que todos los seres sentientes se hayan liberado. Y gracias al Buda Amitabha. Bueno, y luego tenemos el tercer cuerpo, es el cuerpo de transformación, lo que se llama Nirmanakaya. Nirmanakaya es el cuerpo aparente en el mundo humano, porque los budas y los bodhisattvas, el Nirmanakaya de estos budas, ese cuerpo, se puede materializar en el mundo. Por ejemplo, el Nirmanakaya se dice en tibetano tulku, es el término, la traducción de Nirmanakaya en sánscrito al tibetano es tulku. Tulku es, pues, todos estos renacidos que conocemos, todas estas reencarnaciones. Por ejemplo, el Dalai Lama es un tulku. El Dalai Lama es el tulku del Bodhisattva Avalokitesvara, que es el Bodhisattva de la compasión. Otros son distintos, son cuerpos de estos que les digo de transformación, estos Nirmanakaya o tulkus de otros, por ejemplo, de grandes maestros. En España hay un tulku de un maestro, que luego lo veremos, el Lama Yese, que murió, y el niño Osel, reconocido como tulku del Lama Yese. O sea que pueden ser grandes tulkus de grandes seres de estos, de bodhisattvas y de budas, o de maestros que pues acceden en vez de acceder a nirvana, pues ayudan renaciendo en la tierra y renaciendo su cuerpo de transformación, renaciendo en la tierra. Frente a esto, ¿qué plantean algunas de las escuelas del Theravada, de las orientaciones, estas otras que no son mahayanas, en relación con Trikaya, con los tres cuerpos? Pues hay algunas ideas respecto de Trikaya, y dicen también que hay los tres cuerpos de Buda. Sería el cuerpo físico. Fíjense, vamos a ver hasta qué punto pueden ser modelos totalmente diferentes. Buda tendría tres cuerpos: el cuerpo físico como cualquiera de nosotros, el cuerpo mental, el Manomayakaya, el cuerpo mental, y el cuerpo de enseñanzas, Dharmakaya. Es decir, según ese procedimiento, el Dharmakaya, que en el Mahayana es la realidad última y la naturaleza de Buda, ahí se convierte en las enseñanzas de Buda. Con lo cual, los tres cuerpos de este Buda que planteo perfectamente se pueden leer de un modo absolutamente ateo y sin nada que ver con renacimiento ni con historias de ese tipo. Y entonces toda persona estaríamos de esa manera, ¿no? Toda persona tenemos un cuerpo físico, tendríamos un cuerpo mental. Tengan en cuenta que en el budismo la mente es un sentido, están los 5 sentidos más el sentido mental, que es la mente es un sentido. Es decir, que figúrense cómo está esto pensado: cuerpo, mente y enseñanzas. Lo que perdura de Buda son sus enseñanzas, en los textos y en los recuerdos. Eso sería los tres cuerpos de Buda. Qué diferente a estos seres sobrenaturales que se plantean desde esta forma mahayana de entender Trikaya, ¿no? Entonces, bueno, pues para que vean, todo esto lleva a teorías extraordinarias en la fuerza, y el plantear que seres maestros y tal, pues son grandes bodhisattvas que se han materializado en el mundo, y por tanto se les adora, incluso se les adora en vida. Adoras en vida porque son
materializaciones de esos bodhisattvas, pues por ejemplo, el de la compasión, el que les digo, ¿no? Entonces, les he planteado antes a Avalokitesvara, ¿no? Que está un poco por todas partes. Avalokitesvara, que es el bodhisattva de la compasión. El Mahayana surge en el norte de la India, pero claro, donde lo vemos muy desarrollado es en el mundo tibetano y muy desarrollado también en el mundo chino, etc. Avalokitesvara, por ejemplo, en el mundo chino, y todo esto es upaya, es medios hábiles, como la compasión es un valor yin en el mundo chino, Avalokitesvara, tal y como ellos lo ven como una figura femenina, que es Guan Yin, ¿no? Guan Yin es Avalokitesvara, es el bodhisattva Avalokitesvara transformado en una figura femenina, puesto que la compasión es vista como un valor yin, un valor de carácter femenino. Eso es una adaptación. Bueno, una adaptación en cierto modo, porque es que Avalokitesvara en algunas de las representaciones generalmente aparece como una divinidad, vamos, como un ser masculino, pero en algunos casos aparece como un ser mitad masculino, mitad femenino. Es decir, medio Avalokitesvara es varón y medio Avalokitesvara es mujer. Entonces, bueno, pues también han desarrollado cosas que evidentemente en el mundo chino que evidentemente también tenían antes. Se habían caracterizado así también por algunas de las escuelas en la India. Ya les digo que había centenares de formas a partir de cierto momento hay centenares de formas de entender el budismo y de entender todo este asunto, ¿no? En el Mahayana, ¿qué plantea? Pues, por ejemplo, que el cuerpo, todo ser humano es en última instancia un Buda. Todo ser humano es un Buda sin necesidad de entrar en nirvana. Ya de por sí, con esta idea de Trikaya, todo ser humano tiene la naturaleza de Buda. Y en algunos casos, lo que plantean algunas de las escuelas es que dicha naturaleza, lo único que hay que hacer es hacerla aparente, porque está ya en potencia, o incluso ni siquiera hay que hacerla aparente, lo que hay que hacer es darse cuenta de esa naturaleza de Buda. Entonces, claro, pues formas muy diversas de entender rituales y de entender todo como pueden ver, ¿no? Y esa diferenciación que podemos encontrar entre vías devocionales y vías del esfuerzo propio. Lo que a veces se llama la vía del mono y la vía del gato, ¿no? La vía del esfuerzo propio. Tú haces el esfuerzo por alcanzar nirvana o por lo menos por entrar en la vía, en el camino y avanzar en Dharma, ¿no? Por medio de tu esfuerzo, o lo puedes dejar en manos de, por ejemplo, de Amitabha, del Buda Amitabha, que te salve. Y nada más que en los casos más extremos del lo que se llama amidismo, ¿no? De las formas de tierra pura del Buda Amitabha, lo único que hay que hacer en el momento de la muerte, orar con plena fuerza a ese Buda y el Buda te lleva a su paraíso. Hayas matado a tu padre, a tu madre y a toda tu parentela, pero cabe la posibilidad de que la fuerza de la devoción limpie todo el karma terrible que hayas podido generar en tu vida. Entonces, bueno, claro, dense cuenta qué diferencias hay entre unas y otras maneras, ¿no? Y luego, derivación del Mahayana es lo que a veces se llama así la vía diamantina, el Vajrayana, vía del diamante, el Vajrayana. Vajrayana, que tiene mucho que ver con el fuerte impacto del tantrismo en el budismo. El budismo tántrico es un budismo que tiene mucho desarrollo la fisiología mística, mucho desarrollo las acciones rituales, las acciones que podríamos denominar incluso mágicas, los ritos, las ceremonias como actos de la conciencia que son, pueden ayudar, como cualquier otra actuación, dada la identidad profunda de todo el universo, a acceder a la verdad suprema. Si el cuerpo de Buda está latente, ¿por qué no la acción ritual, que es un acto de la conciencia, no te puede permitir llegar a la, bueno, pues muy rápidamente
a la liberación, o por lo menos a ese acceso a la verdad suprema, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la vía del Vajrayana, pero si se dan cuenta, empieza a aflorar un budismo ritualista, un budismo marcado por la acción de intermediarios que hasta qué punto son diferentes de los brahmanes de siempre. Es decir, que es posible que no solo sea una razón última la puntilla, sí, se la dan los musulmanes con la invasión y la destrucción de todos estos centros monásticos, porque eran centros de poder y desde el momento que los echas abajo se viene abajo un sistema, pero también porque el budismo había cambiado mucho en algunas de sus formas de manifestarse, había cambiado enormemente respecto a lo que podíamos pensar que fue ese budismo antibrahmánico del pasado, y por tanto no había tanta diferencia entre lo que planteaban el mundo brahmánico y lo que planteaban algunos de estos seguidores del budismo. Entonces, bueno, pues nos encontramos este asunto de las diferencias de escuelas por todas partes. Vamos a centrarnos vamos a centrar la mirada en Occidente, en el mundo occidental, es decir, ese budismo fuera de Asia, que tiene una implantación, pues como ven, en países cercanos al mundo de Asia. En Australia, en Nueva Zelanda, pues probablemente hay un entorno de eso, unos 600.000 seguidores del budismo, seguidores contrastados del budismo, el 2,7 más o menos, de los cuales una parte son budistas étnicos, tenganlo en cuenta, lo mismo que en Estados Unidos. En Estados Unidos habría unos 3,5 millones de budistas, un 1,2% de la población, pero muchos son budistas étnicos, es decir, gente que viene de Tailandia, gente que viene de Birmania, de Myanmar, gente que viene de acá y de allá, de Sri Lanka, de otros países budistas, y que mantienen sus raíces budistas en su nuevo lugar de vida, ¿no? En Canadá, 280.000, en el Reino Unido también 280.000, en Francia, algunos dicen que en Francia hay el doble de esto, pero es que las estadísticas son difíciles. En Alemania 210.000, en Brasil 300.000, en Italia 110.000, y en España ¿cuántos? Lo que nos va a servir España quizá para matizar algunas de los números que hay antes. ¿Cómo se llega a los 210.000 de Alemania o los 280.000 de Francia? O que te digan otros que hay 600.000 budistas en Francia. ¿Cómo se puede llegar a saber? Pues muy dificultosamente. Para el caso español, 85.000. ¿Quién dice que hay 85.000 budistas en España? Pues son los datos de la Unión Budista de España, que es la Federación Budista, que es la que ha tenido la interlocución con el Estado, ¿no? Pero si contásemos los simpatizantes del budismo serían muchísimo más. Más del triple, sí, seguramente más del triple. ¿Qué nos dice Pew? Pues que hay 10.000, menos de 10.000 budistas en España. Claro, aquí hay un problema estadístico que ya se pueden figurar, pero es un problema estadístico irresoluble, pero en los otros lugares casi también, ¿no? Irresoluble, ¿por qué? Pues porque no hay estadísticas de fiar. En el caso español no se sabe cuántos budistas pudiera llegar a haber. Quizás si en algún momento se pusiera una casilla para budistas, como hay en el caso italiano, pues quizás se pudiera saber algo más, habría algún dato más para saber cuántos budistas habría. Porque allí, en ese momento, es que claro, tiene mucho que ver qué es la identidad budista, qué es ser budista, ¿no? Entonces, muchas veces, a mí me ha pasado cuando en los trabajos que hemos hecho sobre el budismo en España, las entrevistas, ¿no? Hasta que te dicen que son budistas, hasta que aceptan que son budistas, porque lo primero, tengan en cuenta que los budistas occidentales suelen ser, primero, una formación muy alta, unos niveles de formación muy altos, unos niveles también económicos altos, y luego un conocimiento que en algunos casos es profundo del budismo, o por lo menos de las bases teóricas del budismo que hayan ellos estudiado, porque están bien capacitados desde el punto de vista intelectual para
adentrarse en todo ese asunto. Entonces, claro, lo primero que te dicen cuando les preguntas sobre ¿y usted es budista? Y lo primero que te ponen en duda la propia pregunta. Y te dicen, no, el problema es el usted que me está planteando. El problema es el yo. El problema es el yo. Anatta, Anatman, no hay yo. Entonces, si no hay yo, ¿cómo voy a decir que yo soy budista? Si no hay yo. Entonces, claro, ya se puede figurar el problema de base, de primeras. Entonces, claro, la segunda pregunta es, ¿ha tomado refugio? Y te dicen, sí. Entonces, dice, ya la cosa, ya el yo ese tomó refugio. Aunque en el budismo se plantea, uno de los conceptos fundamentales es surgimiento condicionado. Entonces, surgimiento condicionado que da a entender que nunca un momento es igual al siguiente, o sea, no hay una identidad de un momento al siguiente. Por tanto, es como si el mundo estuviera creándose y destruyéndose cada segundo, en fin, en cada momento, ¿no? La insustancialidad del mundo, ¿no? Lo que antes veíamos. El mundo es insustancial, no tiene sustancia y por tanto, como tal, y por tanto, es como un proceso permanente de transformación. Pero claro, si tú has tomado refugio, ese yo tomó refugio y ese yo se considera budista y en algunos casos te están diciendo no, yo no soy, en fin, no me consideraría así, pero resulta que tienen un altar budista en su casa. Resulta que hacen meditación, pues eso, pues un buen número de horas a la semana, lo pasan delante de su altar meditando. Entonces dices, bueno, pues no será usted budista, pero actúa como si lo fuera, ¿no? La diferencia es entre el mental y el conductual. Sus conductas son conductas relacionadas con la práctica budista, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces es que, claro, van a hacer una encuesta y no te contestan que son budistas. Porque en una encuesta que es algo rápido, pues lo primero que dicen, no, yo no soy nada, ¿no? O no soy budista o no soy nada, ¿no? Pero, ¿qué ocurriría si hubiese una casilla en la declaración de la renta? Pues que probablemente, y antes les he dicho que son gente con un cierto nivel de renta, es decir, que esas casillas harían declaración de la renta en muchos casos y generaría un cierto ese porcentaje que correspondería, pues daría una cierta cantidad de dinero, pues ahí sí que es posible que si tienen que escogiesen budismo. Aunque luego te dijesen que no son budistas, pero escogerían poner la cruz en el budismo. Entonces eso sería una acción de conducta que nos permitiría, en cierto modo, pues afianzar un acercamiento a la identidad budista por parte de esa persona. Entonces, bueno, pues problemas. 85.000, ¿qué son? Pues desde luego, ¿cuántos centros budistas hay más o menos en España? Pues en un entorno de unos 300, de los cuales 100, un poco menos de 200 son centros muy estables, con mucha solera y locales en propiedad o locales alquilados desde mucho tiempo atrás, o monasterios, como alguna hora veremos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay gente que a veces en algunas de estas ceremonias de intensificación, cuando vienen grandes maestros, cuando vienen los líderes religiosos, el Dalai Lama, etcétera, pues se juntan miles y miles de personas, ¿no? Entonces, bueno, pues cabe la posibilidad de que haya 85.000 lo suficientemente interesados en el budismo como para tener una práctica bastante sistemática. Pero muchos la práctica la hacen en su casa. Muchos son budistas, pero no de ir a los centros. Entonces, claro, los datos son difíciles. Pero bueno, ya ven lo que hay. No es la gran religión de Occidente, primera idea, pero no es la gran religión de Occidente. El impacto numérico es muy pequeño, a pesar del impacto mediático y de las expectativas, porque desde Nietzsche, en fin, Nietzsche decía, en silencio el budismo progresa por doquier, ¿no? Hablando de la muerte de Dios, ¿no? Y el fin del cristianismo, o probabilidad de un nuevo budismo europeo, máximo peligro, ¿no? Que planteaban en los fragmentos póstumos, porque veía que el budismo ofrecía cosas, por ejemplo, una religión atea, que ofrecía cosas que podían ser extremadamente interesantes para mucha gente.
Pero curiosamente, luego lo vamos a ver otra vez, curiosamente las formas que más se han desarrollado en Occidente no son las formas más ateas de budismo, salvo casos excepcionales como el que les he planteado ahí de Bachelor y de algunos de estos. El budismo Theravada, en sus formas más ateas, no es el que más se ha desarrollado en Occidente. El budismo que más se está desarrollando en Occidente y que más crece, y en España sin duda, es el budismo tibetano, que es un budismo cargado de iconografía, de seres sobrenaturales, de budas, de bodhisattvas, pero también de protectores sobrenaturales como Mahakala, como, que son seres en algunos casos con unas figuras terribles, ¿no? Iracundas, etcétera. Luego está lleno de divinidades les digo, de seres femeninos sobrenaturales, las taras, en fin, toda tara verde, la tara blanca, en fin, toda una serie de este tipo de seres que pueblan los centros de culto. Luego los veremos, algunos, veremos ese mundo abigarrado. Y mucha gente está detrás, siguiendo las prácticas en esos centros. Y otro de las formas es el Zen también, que ahora lo veremos. Pero las formas más ateas del budismo no son las que más se han desarrollado. Por tanto, es curioso eso y tiene un poco que ver con todo este problema de las religiones en la modernidad y la desaparición o no, y todos estos asuntos, ¿no? El budismo tibetano es un budismo reencantado al 100%, o sea, es el reencantamiento del mundo, o sea, hay rituales, hay seres por todas partes a los que se da gracias, las montañas, no sé qué, en fin, ahí cabe una multiplicidad de ese abigarramiento del reencantamiento del mundo, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues esos dos, como les decía antes, esas dos formas, ¿no? Aunque sí que hay algunas propuestas que dejan aparte completamente lo que podríamos denominar dioses y seres sobrenaturales, etcétera. Aquí se lo planteo mindfulness, por ejemplo, que es una técnica que tiene es una técnica a la moda, ¿no? Y que tiene mucha gente en el entorno del mindfulness. Mindfulness parte de una técnica de meditación budista, específicamente del budismo del sur, del budismo que se plasma del modo más claro, hasta incluso en la propia palabra. La palabra mindfulness es una traducción al inglés de la palabra en pali que es sati, que sería atención plena, sati. ¿Y en qué se basa la atención plena budista? Pues en textos. El texto más estándar es el llamado Satipatthana Sutta, o el Sutras de Satipatthana Sutra, que es un sutra del Buda en el cual explica el método de la atención plena. Y es un texto que está recogido en los sermones medios de Buda, en una forma, y en los sermones largos de Buda en otra forma. En los sermones largos de Buda, que son Digha Nikaya, está como Maha Satipatthana Sutta, y en los sermones medios del Buda, o Majjhima Nikaya, está como Satipatthana Sutta, ¿no? Entonces, ahí tenemos, son textos de los cuales Kabat-Zinn sacó una tecnología de meditación, y a partir de ahí pues lo convirtió en un producto, Jon Kabat-Zinn, en Estados Unidos, en un producto que ha sido un producto de éxito, que como es lo que llamó mindfulness, ¿no? Y luego, ¿qué ha ocurrido? Pues el éxito del mindfulness es tal que ahora muchísimos centros de Zen, de budismo de todo tipo, te ofrecen ya no budismo, sino mindfulness. Y además lo ven de una manera un poco particular, pero interesante. Ven el mindfulness como una primera aproximación que cuando quieres avanzar
ya tienes que entrar en asuntos más profundos del budismo. Entonces, mindfulness sería una aproximación completamente desdotada de cualquier adherencia religiosa, aunque te lo estén contando, en mindfulness te estén dando los cursos en centros budistas, que ocurre así, pero no tendría adherencias evidentes budistas, pero luego, a partir de cierto momento, cuando se avanza, pues entonces o te quedas en un nivel determinado, o si avanzas, pues ya requieres técnicas más bueno, las que te ofrecen los centros budistas son las que ellos conocen. Ya pueden ser del budismo tibetano, ya pueden ser del budismo zen o lo que fuera, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que es una adaptación, es upaya en su forma más evidente, ¿no? Medios hábiles para adaptarse al mundo occidental y ofrecer un producto como es la meditación que puede ser un camino de penetración para quienes lo siguen, si quieren seguir en esa senda y aprender más cosas, pues entrar en el propio budismo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre con los centros o los centros budistas que ofrecen mindfulness? Que cuando están dando mindfulness hay una enorme cantidad de gente, y cuando ya son las prácticas budistas, pues hay muchísima menos gente. Entonces, bueno, pues es un éxito por una parte, pero también evidencia lo que antes les decía. No son tantos los budistas que hay. Aunque sí que hay lo que podríamos llamar un contraestigma respecto del budismo. Está bien visto ser budista, no está nada mal visto, está bien visto hacer mindfulness, está bien visto hacer mindfulness en un centro budista, no hay el menor problema. A lo mejor si mindfulness te lo propusiese otras formas religiosas, a lo mejor no había algún tipo de estigma alrededor, pero el budismo tiene buena prensa, y además pues todas las celebrities que están en el contexto del budismo bien visto, es decir, está bien visto ser budismo. Es lo que les decía, un contraestigma que es muy característico, ¿no? del mundo occidental. Un contraestigma parece que no sea una religión. Esa es la primera idea, pues que se manifiesta como si no fuese una religión. Lo mismo que se manifestó como si fuera una forma de taoísmo al entrar en China. Lo mismo que se manifestó al entrar en el Tíbet como si fuera una especie de forma de la religión tradicional del Tíbet, el llamado Bön, ¿no? Y así en tantos otros lugares y contextos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es medios hábiles. ¿Cuáles son las formas que más han entrado en el mundo occidental? Y en el caso español, pues el budismo zen, aunque vean que tampoco son unos números grandes, ¿no? 6 a 8 millones en todo el mundo, ¿no? Y la base, lo conocemos por Japón, también lleva el valor de lo japonés, que también es algo contraestigmatizado, así como otras, si proviniese de otros países podría verse de otra manera, pero claro, el mundo occidental ve a Japón como una parte de Occidente además muy característica e interesante. Entonces, bueno, pues por ahí ha entrado. Y hasta los centros que hablan que provienen de otras formas de entender esta escuela, a la china, a la coreana, a la vietnamita, pues utilizan la palabra zen, que se ha puesto de moda. Hay un especialista en esto que dice, sería bueno distinguir zen con mayúscula y zen con minúscula. Zen con minúscula sería lo que encontramos en Ikea y tal, o sea, una forma de poner tu casa o de entender la decoración casi. Y zen con mayúscula sería religión, ¿no? Pero claro, zen se ha convertido en una especie de marchamo, ¿no? ¿De dónde viene la escuela zen japonesa? Pues de la escuela china Chan, ¿no? Del Chan chino. Y el Chan chino, que es el origen, ¿no? Según parece, de un monje semilegendario llamado Bodhidharma. Bodhidharma es un monje de la India, ¿no? Teóricamente, ¿no? Bodhidharma. Y a partir de ahí surgieron toda una serie de escuelas del Zen del Chan, perdón, en China, y a su vez 3 de ellas se mantuvieron
o tomaron raíz fuerte en Japón. En realidad, dos de ellas fueron las que han tenido el mayor éxito, el Zen Rinzai y el Zen Soto, que son las dos que perviven, ¿no? El Zen Rinzai más centrado en la instrucción por medio de... la palabra es koan. Koan es una formulación paradójica para producir un cambio de conciencia en el que ha de responder. Es como una pregunta, pero es una paradoja. Y solamente puedes responderla adecuadamente si tu práctica de meditación se ha desarrollado según los caminos del Zen, que son unos caminos a poder ser lo menos relacionados con la reflexión habitual, ¿no? Entonces, ese sería el... Pero vamos, en el Zen Rinzai también se está muchas horas en la postura de meditación. En el Zen Soto es más... se centra mayor medida en la sentada, ¿no? En lo que se llama zazen, la sentada, ¿no? Y en silencio completamente y sin producir imágenes mentales. Sin producir imágenes mentales. El Soto Zen ha tenido un impacto notable en Occidente y en el caso español también ahora lo veremos. En Estados Unidos, en el desarrollo del Soto Zen, el personaje clave será Shunryu Suzuki, y en Europa el personaje clave será Taishen Deshimaru, que ahora lo veremos un poco cuando entremos a ver el budismo en España muy rápidamente, ¿no? Y también tenemos Zen desbudistizado. O sea que esto que hemos visto con el mindfulness ya se ha producido antes con el Zen. Hay un Zen occidentalizado y desbudistizado que desarrollaron, uno de los primeros fue este jesuita Hugo Enomiya Lasalle, que aplicó la meditación Zen a la meditación ignaciana de San Ignacio de Loyola, y entonces desarrolló un Zen entre católicos, ¿no? Un Zen entre católicos que se basa, como el Zen se centra tanto en la postura, se centra en la postura de la meditación. La clave es que la postura se mantenga adecuadamente y pues eso, según esta gente, pues se puede perfectamente aplicar a otras religiones también. O incluso hay una escuela que es la Sambo Kyodan, o Sambo Zen se llama ahora. Sambo es lo mismo que antes veíamos Triratna. Sambo es las tres joyas, lo cual es curioso que una escuela llamada Sambo Kyodan haya producido tantísimos discípulos que son católicos y por tanto que no son budistas, aunque la escuela se llame Tres Joyas, y ya sabemos cuáles son las tres joyas: Buda, Dharma y Sangha, ¿no? Entonces, que fundó Yasutani en el año 54 y que han seguido sus discípulos, Yamada, etcétera, ¿no? Y muchos de ellos han formado maestros, en el caso español también maestras del Zen, del Zen católico. Algunas de ellas son monjas católicas que utilizan el Zen como elemento de meditación, ¿no? Luego lo vemos. Y el otro es el budismo tibetano. El budismo tibetano, de hecho, ahora mismo es el que mayor número de gente, en el caso español, en el caso francés, en tantos otros, mayor número de gente aglutina. Desde luego, la huida de decenas de miles de tibetanos, muchos de ellos muy bien formados en la religión, es decir, religiosos tibetanos, huidos del Tíbet cuando la penetración violenta de los chinos, que huyeron con el Dalai Lama, pues han terminado diseminándose por el mundo entero, y hay maestros, en España unos cuantos, desde luego, maestros de origen tibetano, o también algunos de origen butanés, que han diseminado una forma de entender el budismo que tenía, pues, ya les digo,
muchos, mucha masa de maestros que no tenían otra cosa que hacer y que se encontraron con el camino de Occidente para dar ese paso. Entendido además el camino de Occidente como una nueva senda, visto que el propio Tíbet era inaccesible para ellos, ¿no? Es, en fin, esa diáspora de maestros, de lamas. Lamas quiere decir, bueno, pues maestro, es el equivalente a gurú, maestro, de maestros tibetanos, de origen tibetano, de este budismo vajrayana por todo el mundo, ¿no? Y que es un budismo muy esotérico, con mucho rito, eso esotérico, mucha acción que podríamos denominar mágica, ¿no? ¿Cómo explicar el interés? Aunque en última instancia, detrás de toda acción mágica, estimen que hay esté la insustancialidad, es decir, que sean actos ilusorios. Y por tanto, en el propio budismo tibetano cabe el planteamiento de todos estos rituales no son más que manifestaciones de la acción ilusoria del mundo y por tanto no serían verdad suprema, sino serían pues manifestaciones de la verdad aparente, porque la verdad aparente es lo único a lo que se puede acceder hasta que no se tiene ese nivel de acceder a la verdad suprema. Bueno, pues ténganlo también en cuenta, ¿no? ¿Cómo se ha diseminado este budismo tibetano por el mundo occidental? Pues en la forma de las 4 grandes escuelas del budismo tibetano habituales, que son los Gelugpa, que son los del entorno, su líder es el Dalai Lama. Su líder erudito es el Ganden Tripa, pero su líder más conocido es el Dalai Lama y el otro es el Panchen Lama. Los Gelugpa, los Kagyupa, la escuela Karma Kagyu, los Kayupa, los Sakyapa, los Nyingmapa, son las 4 escuelas que ahora veremos un poco algunas de ellas y cómo se han manifestado en España. Luego el Bon, que el propio Dalai Lama dice que sería la 5ª escuela, que es la budistización de las formas de religión pre-budista, o por lo menos ese es el estándar de lo que se dice respecto del Bon. Luego es importante también que algunos centros no dicen que sean Gelugpa, Kayupa, Sakyapa ni Mapa, sino que son Rime, que quiere decir como ecumenismo budista dentro de las propuestas tibetanas. Y luego pues tenemos también un movimiento que tiene un cierto peso en el mundo occidental, que es la nueva tradición Kadampa, que producen, ¿cómo se llama esto?, cursos de meditación por todas partes. Hay, no les digo centenares, pero casi en España, de lugares en los cuales hacer meditación en la llamada NTK o nueva tradición Kadampa. Y cursos de mindfulness en la nueva tradición Kadampa, ¿no? Pero que es una disidencia de los Gelugpa, su líder es un monje disidente del Dalai Lama y de su escuela, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar un poco en ver lo que pasó en el budismo en España. Yo aquí les sitúo algunos hitos, ¿no? ¿Cuándo empiezan los centros budistas? Antes ha habido budistas, o budistas teóricos, pero no ha habido verdaderos centros. Los primeros centros tienen que ver con las primeras visitas de auténticos budistas, maestros budistas, a España, que es el año 1976 y el 77 de modo claro. Y hasta el 2007, porque en el 2007 lo que ocurre es que la implantación del budismo llega a un nivel suficiente como para que se le reconozca por parte del Estado el notorio arraigo. Entonces, en 2007 se reconoce el notorio arraigo al budismo en España y se convierte en una religión de notorio arraigo, que hasta ese momento el notorio arraigo se daba por
por tenido a la Iglesia Católica, y luego se reconoció a musulmanes y judíos en el año 1989, un poco perdón, a evangélicos y judíos en 1989, un poco después a musulmanes, y todos ellos, no, 84, perdón, en judíos y evangélicos, 89 a musulmanes, y luego todos ellos, después del reconocimiento de notorio arraigo, se hicieron acuerdos de cooperación en 1992. Y luego se reconoció en 2003 a los mormones, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, luego a los testigos de Jehová en 2006, a los budistas en 2007 y a los ortodoxos en 2010. Es decir, de todos los que se ha reconocido notorio arraigo, solo los budistas no son de podríamos llamar, las tres religiones o la herencia abrahámica, ¿no? Entonces, bueno, pues son es algo a tener en cuenta, es decir, que haya habido ese reconocimiento, ¿no? Pero primero vamos a ver los 30 primeros años, que es la implantación. Lo habitual es centros urbanos de prácticas, porque es lo habitual. Los budistas españoles son urbanitas, bueno, y los budistas europeos son urbanitas, son pobladores de las ciudades. Pero también hay otro modelo de propuestas. Así como los centros urbanos de práctica son muchos, en algunas orientaciones producen centros de retiros o monasterios, que son para el siguiente nivel. La práctica se hace pues una vez a la semana, o 3 veces a la semana, o todos los días en algunos casos, algunos momentos, pero luego hay intensificación de las prácticas, y eso se hace en los centros de retiro o en los monasterios. Y ahí tenemos pues unos cuantos monasterios que ahora veremos. Pero quédense con la idea de la penetración en el territorio, en el caso español. Aquí les pongo algunas ubicaciones de los centros budistas, que esto es del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, que ellos han situado un poco menos de 180, un poco menos de 200, aunque en realidad debe de haber en torno a unos 300 lugares estables de culto budismo, de los cuales el enorme porcentaje son centros de prácticas urbanos, ¿no? Y luego pues unos cuantos monasterios. Luego, el 2007, el reconocimiento del notorio arraigo. Por los pelos, 9 votos a favor. En la Comisión Asesora de Libertad Religiosa se votó si se le daba o no el notorio arraigo, y el budismo quedó 9 a favor, 7 en contra y 7 en blanco. O sea que tampoco, así como por ejemplo los ortodoxos, me parece que fue 21 y un blanco, algo así. O sea, una unanimidad en el caso de los ortodoxos, y aquí no tanta unanimidad. A tenerlo en cuenta. Pero eso es un reconocimiento muy notable. Este fue el presidente de la Federación Budista cuando se hizo ese reconocimiento, ¿no? Y luego, ¿cuál sería el futuro? El futuro sería los acuerdos. Los acuerdos, como se hizo acuerdos con musulmanes, evangélicos y judíos, ¿no? Pero todavía no se ha planteado ese camino para ninguno de los del notorio arraigo. Es decir, que tienen notorio arraigo, pero no hay acuerdos de cooperación. Al no haber acuerdos de cooperación, pues hay una serie de asuntos que no hay una sensibilidad hacia los específicos intereses del budismo, que hay que tener en cuenta que son en algunos casos muy distintos a los de las religiones abrámicas. Por ejemplo, en esto que sí que es interesante, que es lo que suscribió la Federación Budista en 2015, se hizo en el propio ministerio que en este caso todo este asunto dependía del Ministerio de Justicia. Esto es el Ministerio de Justicia. Este era el director general del asunto. Este era el presidente en ese momento de la Federación Budista. Este es el abogado de la Federación Budista. Un anterior presidente. Toda una serie de personalidades. ¿Y qué es lo que hicieron? Firmar el protocolo funerario budista. ¿Qué ocurre con los budistas? Pues que tienen unos planteamientos en relación con la muerte diferentes de las religiones abrahámicas. Por ejemplo, y muy particularmente el budismo tibetano plantea que el cadáver puede estar hasta 49 días
tendría que 7 semanas, 7 ciclos semanales, hasta 49 días, sería conveniente que no se le evacuase, se hiciese lo que fuera, se quemase o se enterrase, o lo que se fuera a hacer con el cadáver, hasta que no se cumpliesen toda una serie de rituales. Y esto que vemos en el Ministerio de Justicia fue un protocolo para plantear eso así. Y España es uno de los pocos países que yo conozca en el ámbito fuera de Asia que tiene una legislación tan abierta en relación con esto. Es decir, que se pueda mantener a un budista que ha muerto, se pueda mantener hasta 49 días sin realizar la evacuación del cadáver, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son las típicas cosas que si hubiera un acuerdo, pues entonces cabría la posibilidad de que esto se caracterizase el acuerdo de cooperación. Y esto, y bueno, y toda una serie de otros elementos así. Por tanto, este es, digamos que es el futuro. Bueno, vamos a ver un poco, ya rápidamente, lugares y quiénes fueron entrando en España. Los primeros que... tenemos tres grandes grupos que entran en el ámbito del 76-77. El Zen, los primeros. Este es de Shimaru, esto es del centro Zen más antiguo en España, porque fue el primero que se fundó en el Dojo Zen de Sevilla. Esta es su ubicación actual, tuvo antes otras ubicaciones, ¿no? Entonces, bueno, para que vean cómo es un Dojo Zen, cómo es un Zendo, a veces se llama así también más correctamente, ¿no? Un Zendo esta es la sala de meditación con un altar y con los tambores para la llamada, pero vean, Zen puro, o sea, no hay casi ninguna nada que te lleve la mirada fuera de todo esto, fuera de una meditación sentada, que se hace, esto es Soto Zen, es decir, se sientan sentados con la cara a la pared para la meditación. Bueno, esta es Wanjin, la Kannon en japonés, el bodhisattva o la bodhisattva de la compasión, que es lo único que tenían, estaba por aquí, el único, además del altar, ¿no? Y esto, bueno, pues son los zafus, los cojines de meditación que marcan más o menos cuánta gente hay en un centro zen, que como ven, pues no pasan generalmente nunca de 20 personas, ¿no? Entonces este es aquí ven a Deshimaru, y esto es desde el Buda, todos los linajes que llevan hasta el Zen, ¿no? Bueno, y aquí más elementos. Este es el Dojo Nalanda, que hasta 2017 fue el centro budista más antiguo en su emplazamiento original, porque estuvo desde el 81 hasta el 2017. Este es de Shimaru haciendo en Barcelona, que visitó Barcelona, fue el único sitio la única zona que visitó en vida, porque murió relativamente pronto, y está haciendo una caligrafía. Este vuelve a ser otra vez Wanjin. Este es el lugar de la meditación. Este es el cojín en el que se sentó Deshimaru, por eso lo mantienen. Y este es el altar. Un poco para que vean cómo es un centro budista, ¿no? Aquí ven más. Y estos son independientes. Luego hay una red del Zen español, que es la Asociación Zen Internacional, fundada por Deshimaru, y entonces pues les presento algunos centros del Zen de Deshimaru. Este es el de Las Palmas, este es el de Bilbao, para que vean cómo es, bueno, pues otro lugar de meditación, como ven, muy parecido. Y esta es una comunidad, la comunidad budista Soto Zen, que tiene mucho peso en la Federación Budista y un poco en la historia del budismo en España. Tiene un lugar central, que es este que llaman templo, que llamaríamos algo así como un monasterio, Luz Serena. Este es el maestro de todo este linaje, que es Dokuso Villalba. Y aquí ven cómo es Luz Serena por fuera. Y luego la red que ellos tienen con distintos lugares de práctica. Entonces, Luz Serena se convierte en el lugar donde hacer retiros y los distintos lugares de práctica. Aquí vemos algunos. Este es el antiguo dojo del lugar de práctica de Tenerife, con los altares, con esto que ya conocen, para la llamada
al zazen. Esto es un lugar un lugar de práctica del zen estándar. Este es, para mi gusto, muy bonito, el de Zaragoza, que también es de esta misma línea, de la de Villalba. Es decir, que estos hacen la práctica urbana en este local, y cuando quieren hacer un retiro van a Luz Serena, que está en la provincia de Valencia. Miren cómo es, para mi gusto es muy bonito, además pero es muy zen, una estética muy zen. Este es el zen, así, esta es la estética del zen, ¿no? Otros que llegaron, este de aquí, Akon Rinpoche, que visitó España muchas veces hasta que a este lo asesinaron en el Tíbet en 2013. Era un gran maestro del budismo tibetano, de la escuela Karma Kagyu o Kayupa. De estas tibetanas que hemos visto, vimos Gelugpas y los siguientes Kayupas, ¿no? La líder es ahora mismo esta, la lama Sondru, es una mujer española, ¿no? Bueno, aquí ven un poco cómo es hasta aquí, vale, un centro tibetano, con una estatua. Este es el Buda Sakyamuni, en el momento en que toma la tierra por testigo, que es el momento en que accede al despertar, ¿no? Miren cómo es, pues ya empieza a haber un altar abigarrado lleno de estatuas y figuras, etcétera. Aquí unas cuantas figuras. Esto que les estoy mostrando. Y bueno, esto también tiene una red un poco por todas partes. Siguiente, estos ya han visto 76, 77 los primeros, y luego una red que llega hasta el presente, tanto del Zen como de la escuela Kayupa. Esto es la escuela Gelugpa, la escuela del Dalai Lama. En 1977 viene el Lama Yesé y el Lama Zopa. Aquí los vemos este es el Lama Yesé en Osenling, que fue el monasterio de la red que fundaron y visitó el propio Dalai Lama, le puso el nombre, en la provincia de Granada. Entonces, bueno, pues los primeros cursos los hicieron en esta especie de estructura en Ibiza. Empezaron los hippies de Ibiza a escuchar las enseñanzas de estos lamas. Y bueno, ¿quién es ahora? ¿Quién es, según el modelo ese de los tulkus que les dije antes, la manifestación en la tierra de estos seres? Pues el Nirmanakaya en sánscrito, tulku en tibetano, pues Osel. ¿Osel quién es? Pues es el Lama Yesé que murió, y en los planteamientos de este grupo reencarnó o renació en su tulku, que es el niño. Bueno, en ese momento era el niño, estas son las memorias de su madre, y aquí es en el centro budista Nagarjuna de Madrid como se cuenta el Lama Osel Tenzin Rinpoche, que es como se le llamaba, ¿no? ¿Dónde está el lugar uno de los lugares de retiro, y el primero en el que se fraguó todo este mundo? Pues es Osenling en la Alpujarra granadina. Aquí les pongo algunas vistas de esta es la entrada con esta es Tara, la Tara verde, este ser femenino sobrenatural que preside, al fondo ven la Sierra Nevada, preside el centro, el agua, los valores femeninos de esta forma de presentar. Este es el otro lado de la estatua. El primer stupa, que es este tipo de monumento que se hizo en España en 1990, es el stupa de Osenling. Aquí lo ven. Y bueno, pues esto es Osenling. Al final, ¿qué han hecho? Han utilizado aquello que tuvieron en Ibiza, lo transportaron y lo colocaron como lugar de meditación en Osenling, que queda un poco extraño, ¿no? Como pueden ver, en una especie de presentación futurista en medio de un cortijo alpujarreño reutilizado y resignificado, que es lo que es Osenling. Osenling, y luego la red en España es la red Nagarjuna. Aquí les pongo el antiguo local que tenían en Madrid, para que vean cómo es un local
de prácticas de la ciudad, ¿no? De urbano, ¿no? Otro gran maestro que vino fue Kalu Rinpoche, este de aquí, Kalu Rinpoche, y fundó otro monasterio, que es Daksan Kayu, les he hablado antes de él, este que aparece aquí, Templo Budista Daksan Kayu. Esto está en Huesca, en el Pirineo Oscense. Vean cómo es, lo primero que te encuentras es este Buda. Este es el Buda en Mahaparinirvana, el Buda muriendo en el momento de la muerte, como ejemplo de la posibilidad de la penetración en nirvana del Buda histórico, ¿no? El Buda Sakyamuni. Construyeron el segundo stupa que se hizo en España en 1992, aquí lo ven. Tienen más stupas, hay muchos, como ven, 108 aquí. La entrada, esto es como el Tíbet en Huesca, o sea, ya lo ven. Este símbolo que ya lo conocen, el sermón de Benarés, que se hizo en el Parque de las Gacelas y la rueda del Dharma que se pone en marcha. Esta es la sala de lo que se llama Gompa, donde se hacen las meditaciones. Que como ven, esto ya es el abigarramiento al máximo. Horror vacui es lo que hay aquí, o sea, por todas partes hay colores, por todas partes hay imágenes, como pueden ver. Estos han hecho retiros y bueno, y estos que tienen el monasterio en Daksan Kayu, aquí les presento un centro de prácticas. Este es el de Las Palmas de Gran Canaria. Como ven, por fuera parece nada, es aquí, es este lugar. Por dentro, pues un lugar también de lo más abigarrado, como pueden ver, lleno de tancas, de representaciones, altar, etcétera, etcétera. Y bueno, tiene toda una red de centros urbanos asociados con Daksan Kayu. En Almería, en Barcelona, en Bilbao, en Gijón, Gran Canaria, Madrid, Mallorca, Tenerife, Vigo, Zaragoza. Aquí ven algunos para que vean cómo son muchos de ellos. Este es el de Madrid, este es el de Barcelona, este es el de Bilbao. En fin, les voy pasando. Otra red, Diamond Way. Estos son también Karma Kayu, pero no aceptan al mismo líder religioso que como 17 Karmapa. Pero eso no tenemos tiempo de entrar en ello, pero son a veces los enfrentamientos entre bloques. Estos han construido el stupa de Benalmádena, uno de los mayores monumentos budistas fuera de Asia, para que vean. Construido en 2003, es un stupa, pero esto ya no es como los otros. Esto es un stupa que tiene 33 metros de altura, es enorme, se ve desde las autopistas que van de Málaga a Marbella, en fin, es un espectáculo. Y dentro pues tiene, bueno, para que vean un poco algunos detalles, esto es en el primer piso, al entrar, pues una sala de meditación con toda una serie de imágenes de la vida de Buda. Este es el Parinirvana de Buda. Y abajo tienen una sala de exposición, un museo con los distintos stupas que puede haber y tankas, etc. Bueno, y ¿qué es lo que han hecho también? Un monasterio. Además de ese stupa, que es un caso de monumento excepcional, un monasterio... Karmagen se llama, en Vélez, Málaga, con la mayor sala de meditación, lo que se llama una gompa, la mayor sala de meditación budista que hay en España, que caben miles de personas dentro, ¿no? Para que vean un poco el tamaño enorme que tiene la gompa Talle Dorje. Y bueno, algunos estaban pintando en ese momento cuando hicimos la visita, y esto es Karmagen. Otro con un stupa arriba también del año de 1994, uno pequeño respecto al enorme que han visto, que es el stupa de Benalmádena. Aquí se ve un poco cómo es. Este es el centro y aquí está la gompa, y aquí arriba está el stupa y las zonas de lo que hay alrededor del stupa, que son cuevas de retiros, para hacer retiros, ¿no? La escuela Sakyapa, otra de las escuelas. Pues aquí ven uno de los centros de la escuela Sakyapa, que es la Fundación Sakya. También una gompa enorme, como pueden ver. La única diferencia es que la construcción en este caso es una construcción moderna,
la propuesta es una propuesta de construcción muy moderna, como pueden ver, pero dentro pues tiene un centro budista con todas las características. También de la escuela Sakyapa, Sakyata Siling. Esto es un centro, desde mi punto de vista, extraordinario de atracción turística, Sakyata Siling. Porque lo que han hecho es el Palau Novella, que es una construcción del final del siglo XIX, convertirlo en un centro budista. Entonces esto es una mezcla de momentos patrimoniales, como puede ser, aquí ven un poco cómo es la entrada, cómo es desde arriba en sí. Tienen un stupa, como pueden ver también. Esto, para mi gusto, es espectacular lo que han hecho. Esta es la capilla, que la han mantenido. La capilla está aquí. El centro tenía una capilla. El Palau tenía una capilla y la han mantenido. Lo único, con las estatuas, lo único que le han puesto estos pañuelos blancos que son característicos en el budismo tibetano para marcar la reverencia que tienen, o sea que reverencian a todos estos santos, incluido Cristo, como si un Buda o un Bodhisattva fuera, ¿no? Entonces, bueno, aquí les enseño algunos detalles tienen un museo también, tienen en fin, han utilizado los salones que tenía el palacio pues para ponerle elementos budistas. Si tuviéramos más tiempo lo veíamos. Y esto es la sala de meditación que ellos tienen, que es también una sala a lo moderno, como pueden ver, ¿no? Y este es el stupa. Como ven, pues casi todas las escuelas. La Casa del Tíbet también es interesante. Teóricamente sería como no religioso, pero es completamente, está llena tiene dos gompas, dos lugares de meditación. La Casa del Tíbet en teoría tendría que ser una especie como de embajada del Dalai Lama en España, algo así, pero las características de espacios religiosos, como pueden ver, son claras. Tienen dos grandes, este muy grande y este más pequeño, espacios religiosos, ¿no? Y aquí vemos pues otra cosa curiosísima, los Kadampa, la nueva tradición Kadampa de la que les hablé antes, en esta línea del turismo budista y de upaya, en realidad, de medios hábiles para adaptarse a las novedades de lo occidental, y dentro de eso la gestión del ocio en el mundo occidental, que es el turismo, pues un hotel Kadampa que tiene una sala de meditación, como pueden ver, una gompa. Directamente te puedes encontrarte lo que se ve en esta foto. Quizá no se ve adecuadamente en esta foto, aunque sí, la piscina y la sala de meditación, aquí lo ven mejor. La piscina y la sala de meditación. O sea, una mezcla curiosa de las características estas de lo occidental, de la forma de entender el ocio y también el ocio religioso en lo occidental. Esta es la editorial que ellos tienen, la editorial Tarpa, y otros ejemplos de centros de la tradición Kadampa que les hablaba antes. Tienen muchos centros la tradición Kadampa. Este es el de Madrid, muy moderno, como pueden ver. La nueva tradición Kadampa es muy moderna en sus formas de entender las cosas. Bueno, y luego más orientaciones, Soka Gakkai, de las cuales les hablé, budismo Nichiren, con los centros. Este es el antiguo centro que tenían en Madrid, ahora tienen un enorme centro, que tienen aquí, el Centro Cultural Soka, está en Rivas, y es, bueno, pues un edificio muy grande. Esta es la sala principal del centro y esta es otra de las salas. Bueno, y Soka Gakkai, que también tiene centros en Las Palmas, en Santa Cruz de Tenerife y en Barcelona. Tiene 4 centros en España, ¿no? Y más propuestas. También el comienzo del budismo étnico y las propuestas no budistas que les decía antes. La más clara, Zendo Betania, que lleva Ana María Slüter, ¿qué hace Ana María Slüter? Yo creo que la mejor manera de saber dónde se posiciona es con la ponencia que presentó al Parlamento de las Religiones del Mundo de Barcelona. Bilingüismo religioso lo llama, bilingüismo religioso. Ella es monja, bueno, un tipo de
de monja católica, pero es maestra del Zen también. Entonces, bueno, pues... Y esto es Berta Meneses, que es una de las maestras reconocidas por San Bokyodan, que también es monja. Y este es su lugar de meditación, que como ven, Cristo, esto que es un símbolo del Zen, y esto es una estatua tibetana, ¿no? Del budismo tibetano, ¿no? Esa mezcla. Pero también cabe la posibilidad de un Zen sin ningún referente religioso, como el que esta es la sala de meditación de Concha Quintana en Madrid, esta como era antes, ¿no? Y bueno, pues esto es el budismo, medios hábiles, la capacidad de proponer formas incluso sin elemento religioso, o el mindfulness que les decía antes. No hace falta creer para practicar las técnicas de conocimiento orientales. Se puede ser ateo y meditar, y se puede funcionar de esa manera, y además, pues, upaya, lo que les decía antes, upaya en acción es lo que en cierto modo encontramos en todo esto, ¿no?